Finales del año 2020 hicimos una serie de mensajes titulado Contracultura, donde tocamos cada domingo una bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, Jesús predicó el Sermón del Monte con una serie de bienaventuranzas y por domingo tocamos una diferente. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los de pobre en espíritu, bienaventurados los de limpio de corazón, etc. Todo iba muy bien, hasta que me tocó la bienaventuranza de los pacificadores. No sé, como que sonó tan. Y los pastores tenemos que lidiar con una tensión que se la voy a confesar hoy. Y la primera parte de la tensión es que sabemos que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, redarguir, reprender. De Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, todo lo que está ahí de Dios nos puede ministrar, nos puede hablar. Eso lo sabemos. El apóstol Pablo dijo, no me rehusé a enseñar todo el consejo de Dios. Eso lo sabemos. Pero hay otra cara de la tensión, y es que sabemos que a veces hay pasajes de la Biblia que son aburridos, son lentos, que no queremos que la gente se duerma predicando. Créame que es traumático uno predicar y que alguien se duerma, menos que sea una persona que esté luchando con el insomnio y ese día Dios le sanó. Porque puede ser un milagro, ¿verdad? No juzgue nunca al que se duerme en un mensaje que uno no sabe lo que Dios está haciendo. Pero realmente somos seres humanos y la reacción de la gente, si bien no debe ser el norte de la predicación, predicamos primero para Dios, también a uno le gusta que la gente se haya gozado, se haya edificado, haya llorado, haya aplaudido, se haya reído, haya pasado algo que se vea. Y hay pasajes que usted dice, habla de la pacificación, de los pacificadores. Una iglesia llena de hombres nuevos que le encanta pelear. Y yo voy a hablar de esto como que no sé. Y pensé evadir el tema. Y mientras luchaba con esto, pues no. El Señor nos reprendió. Este es un pasaje que hay que predicarlo también. Y esa es la ventaja de predicar en series, que hay cosas que no te gustan, pero que te comprometes ya a predicarla. Y prediqué ese día. Hablar de la paz entre unos a otros, la no violencia. Incluso dije algo que nunca lo había ni siquiera pensado bien, pero si alguien te provoca, es justo, es correcto ir a la justicia. Y decir eso en este país, República Dominicana, donde la justicia es lenta para ayudarla, ¿verdad? Donde la justicia es disfuncional. Pero a pesar de eso dije, si tienes que elegir entre la violencia, elige la justicia, que Dios puso a los jueces y a los tribunales y a la policía para eso. Y ahí terminó mi mensaje sin pena ni gloria, tal y como yo lo había supuesto. Lejos tenía yo que sentado en nuestras sillas había un caballero que tenía un problema. Él le había pagado a un maestro constructor para remodelación o construcción de su casa y el maestro se robó el dinero. No fue que trabajó una parte, no fue que puso materiales que no eran, no, literalmente el dinero que se le dio lo cogió y dijo yo no voy a hacer la construcción porque él era un estafador, no era maestro nada. Tenía un perfil falso de maestro constructor, usted le pagaba el 50% de la obra y se desaparecía. Y él hizo eso a un caballero de nuestra iglesia que era nuevo, que estaba muy molesto, estamos hablando de sus ahorros, quizás de meses, de años, de su promesa a sus hijos, a su esposa, de tener su casa, y ahora un estafador se roba su dinero. Una persona le dice a él, yo conozco unos tigres, en Venezuela dicen malandro, son unos hombres que no tienen miedo a nada, que por poco dinero le dan un susto a ese hombre. Estoy usando un lenguaje metafórico porque no es un susto nada. No es que le iban a quitar la vida, pero le iban a quitar las ganas de vivir. Eran un par de golpes por las alas, el pico, la pala, el pichirrí, el eprimplón. Son algunas partes de la anatomía humana. Le iban a dejar sin función en sus órganos reproductivos, pero eso era obviamente por una razón filosófica de personas así no deberían reproducirse para que no siga habiendo el mal. Entonces le iban a dar un susto a ese hombre, le iban a dar un saco de palo. Y lo habían coordinado ya para hacerlo el lunes. Ese domingo, el Señor está aquí escuchando el mensaje, Dios habla a su corazón y él desiste a esa idea. Y como había motivado a la justicia,
Él, sabiendo cómo es nuestro país, fue a la justicia, hizo la querella e increíblemente la justicia le mandó una patrulla de policía. Agarraron al tipo y el tipo devolvió todo el dinero. Eso es un milagro en República Dominicana. Eso, mire, aquí no hacemos noches de gloria y de cruzada, por eso deberíamos testificarlo aquí. La justicia funcionó a un pobre en este país. Hoy, en la serie Pecados Escandalosos, me toca hablar de la otra moneda de esa bienaventuranza. Me toca hablar de la violencia. E igualmente pensé toda la semana omitir el tema. Y dije, lo voy a brincar. Hay otros pecados más interesantes. Y Dios volvió a tratar conmigo sobre la importancia de predicar todo el consejo de Dios, a pesar de no haber quizás reacciones. Acompáñenme a leer Salmo 11, verso 5, la NBI. Lo tendrán en pantalla, dice así: el Señor examina a justos, pero aborrece a malvados y a los que aman la violencia. Dios nos está examinando siempre. Estamos siempre en un examen ante Dios. Y en ese examen solo hay dos personas, los justos y los malvados. Y los justos son aquellos que aborrecen la violencia. Pero aquellos que aman la violencia, entonces Dios los reprueba, los aborrece, los detesta. Y antes de avanzar con el tema, déjenme quitarle un pensamiento a algunos que quizás están escuchando esto y dicen, pero el Antiguo Testamento, yo lo leí, y ahí hay mucha violencia. Y Dios también, Dios da la vida. Y como Dios da la vida, Él tiene derecho a quitarla. Solo Él. Es como las mamás cuando te dicen a ti, yo te traje al mundo y yo te puedo sacar. Dios tiene derecho, es el juez del universo. Y Dios puede aniquilar, quitar, mandar, lo que sea, y a Él le luce. Dios no está en nuestro canon de justicia, ni de leyes, ni de pecados, porque Dios está por encima de todo esto, porque Él es el juez. Ahora, de nosotros, sus hijos, Él espera que estemos en contra de la violencia. La realidad es que nuestra cultura ha normalizado la violencia. Por poner algunos ejemplos, podemos estar en el servicio y adorando al Señor, Santo, nuestro Dios, y llegar a la casa y prender un deporte donde dos hombres se suben a un ring a molerse a golpes y donde gana aquel que haya desfigurado más al otro. Pero ya, una palabra más bonita, noqueado, dejado en el piso casi sin respiración. Y nosotros decimos, tal como aquellos en el anfiteatro de Roma, donde ponían a un león a comerse a alguien mientras una multitud celebraba, o dos gladiadores a matarse con espada mientras la gente tenía hambre de sangre, nosotros lo tenemos mejor a través de algunos deportes. Tan así que hay otro deporte, UFC, una cosa así, UFC, donde meten a dos hombres generalmente a una jaula, sin las reglas, porque el boxeo generalmente tiene ciertas reglas, pero sin las reglas de boxeo, donde ahí hasta se puede morder, ahí te puede agarrar y picarlo en pedacitos y comerse los pedacitos con frito, con salami y no ha pasado nada. Y no se imagina la cantidad de hombres y mujeres de paz que disfrutan ese tipo de cosas porque en nuestro corazón ya ha normalizado la violencia. Ver a un hombre deformar la imagen de Dios en otro hombre y le llamamos deporte. La violencia está tan normalizada en nuestro vocabulario. Yo he escuchado madres que cuando su hijo varón golpea a la esposa, lo primero que dice la madre es, algo habrá hecho esa mujer. No dice, qué animal fue mi hijo, qué bestia fue mi hijo. No, algo le hicieron porque él no es así. Se normaliza tanto la violencia de género, como se le llama, la violencia de un hombre contra una mujer o viceversa, que la gente tiende a decir, tuvo que haber pasado algo para que ella o él reaccionara así. La violencia está tan normalizada que nosotros los padres criamos a los hijos con no te deje dar. Y si te dan, defiéndete. Y si tu hijo pelea, a veces la primera pregunta no es qué pasó, sino quién ganó. A mí no me importa lo que pasó, me importa es, tú ganaste. No educamos a nuestros hijos a ir donde las autoridades de la escuela a poner la denuncia de ese bravucón, esa bravucona, sino
a defenderse a los puños muchas veces, porque hemos normalizado la violencia. Lo hacemos en la manera de corregir a nuestros hijos. Yo soy, y perdóname Ibelice y algunos psicólogos de aquí, de crianza respetuosa y un montón de cosas. Yo no, esto que voy a decir no es palabra de Dios, pero yo soy del team pela todavía. Espera. Pela moderada, pela debajo aquí en los piecitos, pela con la mano, no con objetos, pela bien pensada, planificada, sin ira. Yo soy team pela y quizás en 7 años de mi hija 2 veces le he dado aquí por la canillita. Si Conani me está mirando, eso es figurativo. Yo estoy hablando en lenguaje simbólico. Entonces, yo soy team pela física, pero la realidad es que el 80% de nuestras pelas no son más que un desahogo de ira de los padres. No es un padre sentado planificado diciendo, mi hijo ha hecho algo, debo corregirlo, me voy a calmar y voy a buscar el momento específico para hablar con él y luego amonestarlo físicamente con 2 nalgadas o con 2 qué sé yo qué en las canillitas. No, es un desahogo de nuestra ira donde muchas veces le tiramos lo primero que tenemos a la mano. Yo sé de madres evangélicas que con el himnario de gloria y triunfo, después de cantar el domingo en la iglesia, paz, paz, cuán dulce paz, el mismo himnario se lo mandan al muchachito en la cabeza, ¡pam! Le cortan la cabeza y ella misma le cose la cabeza cantando, allí no habrá tribulación, cuando allá se pase lista, Señor, llévatelo, te lo llevo yo. La misma mamá evangélica o papá evangélico que cantaba al Señor en la iglesia, le pega el biblazo en la cabeza al muchachito, no como una manera de corregir una acción, sino un desahogo de su ira. Eso es violencia, una violencia normalizada en la crianza. Hay varios tipos de violencia. Lo primero está la violencia física. Es toda esta agresión hacia el cuerpo de una persona a través del lanzamiento de objetos, sea esos pleitos donde se tira un vaso o se estrella un vaso al piso, eso es una especie de violencia. Encerrar a una gente físicamente, agarrarlo muy brusco, sacudirlo, estrujarlo. Bueno, o sea, ya está confesando. Hermana, deje de terminar el mensaje. Tenemos 6 meses de disciplina y no hemos empezado bien. Toda forma de agresión física al cuerpo de una persona a través de tus manos o de objetos es violencia física. El segundo tipo es la violencia psicológica o la violencia emocional. Es la más común. Ahí estamos muchos de nosotros y yo he estado ahí también. Es toda acción u omisión destinada a degradar a la persona, a controlar sus acciones, comportamientos, creencias o decisiones por medio de intimidación, manipulación, amenaza, humillación, aislamiento o cualquier otro tipo de cosas que prejuicie su salud mental o emocional. Son esos momentos donde insultamos al otro, donde los amenazamos. Y algunos dirían, pero varón, predique la Biblia, es la Biblia que usted tiene que predicar. Está bien. Mateo capítulo 5, Jesús dijo, ¿han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines o no cometerás asesinato, pues quedarás sujeto a juicio? Pero yo digo, dijo Jesús, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven al tribunal. Y si maldices a alguien, corre peligro de caer en los fuegos del infierno. Palabra de Dios. Jesús dijo, la ley, el Sanedrín, dice, si has matado a una persona, eres culpable de asesinato. Pero yo digo que si tú te enojas a un nivel de que tú le digas a una persona, es interesante cómo la Reina Valera antigua traduce esta palabra raca, una palabra aramea, que tiene que ver con decirle inútil a una gente, estúpido. Jesús dijo, cualquiera de los sinónimos, si tú haces eso delante del Padre, has asesinado, has matado, y ya eres digno de un juicio y de ser llevado al infierno. Este tipo de violencia verbal, psicológica, emocional, donde decimos palabras hirientes a alguien. No siempre lo hacemos desde palabras así, pero a veces con palabras más sutiles
humillamos a las personas, Dios los ve como un asesinato. Yo luchaba muchas veces, yo no he sido agresivo físicamente, pero sí sé de usar el sarcasmo, la ira, las palabras al corazón que pueden destruir a alguien. Y he ido tratando en mi corazón, Dios ha ido tratando en mi corazón con desmontar esa serie de epítetos, de palabras insultantes, hasta llegar a un nivel que ya no uso palabras así. Y el que me sigue en mis redes sabe que uno está expuesto a una serie de haters, decimos en inglés, se dice, ¿verdad? Odiadores, sería una palabra. Gente necia que busca cualquier cosa para insultarte y a veces no se mete contigo, sino con los tuyos. Subes una publicación y dicen, este pastor chistoso, me imagino los miembros de la iglesia no sirven. Si se meten conmigo, yo estoy preparado para eso, pero cuando se meten con los miembros de mi iglesia, se me sale el viejo hombre. Se meten conmigo, yo tengo una carrera de humor, yo estoy preparado, son 20 años casi en esto. No problem, be happy. Pero cuando involucran a mi esposa, a mis padres, que no tienen nada que ver con eso, se me sale el viejo hombre. Y antes tendría a usar palabras hirientes, y luego que Dios me trabajó, empecé a usar otros tipos de palabras. Por ejemplo, ¿te dejaron caer cuando eras chiquito? Quizás tu mamá botó al niño y crió a la placenta. A lo mejor tú eres inteligente asintomático. Se nota que la sabiduría te persigue, pero tú corres más rápido. Siempre pensé que lo más inútil de la vida era la P de psicología o la T de tsunami hasta que leí tu comentario. Y Dios también me reprendió. Porque no debo usar cosas así. Porque no es sano. Y todavía me salen. Yo les recomiendo que no me sigan. Aunque usted me quiera, no me sigan. Porque me sale a veces el viejo hombre. Y cuando yo sigo una gente que no me gusta lo que publica, que entiendo que desafinó, que entiendo que está mal, lo dejo de seguir. Es fácil. Lo restringo, lo bloqueo, lo dejo de seguir, sigo adelante, no me meto. Pero la gente sube una foto con la familia. Oh, tu hija está gordita. Sube una foto con la esposa, o tu esposa está así o está asado. Entonces viene la gente a comentarte, insultando, hablando mal de alguien o de algo. Y naturalmente ya no digo idiota, pero digo, Jesús dijo, no le puedo decir racá a alguien, ¿qué significa? Yo no te lo voy a decir. Y eso son formas de enseñar la Biblia. Mi esposa dice que no. Yo estoy enseñándole la Biblia a la gente. Racá. Pero no. Así que lucho todavía con estas cosas. Hay otro tipo de violencia que es la agresividad pasiva. Es un comportamiento en el que una persona expresa su enojo, su malestar, su ira de manera más indirecta. No todas las agresividades tienen que ver con gritarle al otro, con insultar al otro, con vocear al otro. Y hemos hablado y he trabajado con nuestros matrimonios muchas veces de cuídate del tono como le hablas a tu esposo, no es tu hijo, con el tono como le hablas a tu esposa. La Biblia nos manda a tratarla como vaso más frágil, no le grites a tu pareja, no le grites a otra gente. Pero a veces hay una manera sutil y calladita de ser agresivo. Cuando apelamos, por ejemplo, y he hablado mucho de esto en la iglesia, pero a veces lo hablo el domingo y el martes tengo un problema con un matrimonio y tengo que decirle, ustedes no escucharon el mensaje. Así que yo creo que hay que hablarlo casi todos los meses. Como el silencio en el matrimonio, el silencio basado en un enojo, es una forma de agresividad pasiva. Como cuando estamos peleados y tú esperas una respuesta mía, y yo te pago con la ley del silencio, del hielo. No voy a hablar contigo. Te estoy diciendo en pocas palabras, tú no mereces una explicación. Tú no mereces ni siquiera un pleito. ¿Y cómo te trato con mi...? Y digo, yo sé que todos nos enojamos y lo ideal es lo que he aprendido con los años con mi esposa. Es decir, estoy muy enojado para tratar ese tema. Podemos hablar de eso más adelante. Eso es ideal. A quedarme callado como que no me importa lo que ella o él está diciendo. Y le quiero decir algo a los hombres aquí que he descubierto recientemente. Las esposas a veces quieren un pleito y hay que dárselo. Oiga esto. Las esposas a veces se levantan con ganas de ¡Esparta! Quiero pelear. Y usted sabe que usted tiene que hacer. Hay días que hay que darle pleito.
Porque sabe que es peor que no darle pleito, ignorarla cuando quieren pelear. Y hay hombres que desde que ven que la mujer, ay, no, ay, mi amor, perdóname, no ha pasado nada. Y ella como que, ¿y qué hago con esta ira que tengo aquí? Este fuego uterino que tengo aquí acumulado, ¿qué hago? No, hay un día al mes, cada 2 meses, cada 3 meses, que usted no puede decir, ay, mi amor, perdóname. No, ningún perdóname. Aquí se va a pelear. ¿Qué pasó? No, que tú dijiste, sí, lo dije. Pero no voy a pedir perdonar. Y se van a quillar los dos. Y eso los pone así y se enoja. Y esos cambios emocionales, ¿qué hace? Que después se calme y después se reconcilien. Y miren la cantidad de embarazos que tenemos aquí en la iglesia. Entonces hay días que hay que darle pleito. Y eso es mejor que ignorarla. No la ignore. Cuando quiere pelear, pelea. Sin herirla, sin maltratarla. Pero darle su pleito de vez en cuando. En otro momento hay que pedir perdón. Hay que bajarse. Hay que reconciliarse, pero lo que no se puede hacer es decirle con el silencio, a mí no me importa lo que te pase, pelee sola. Un caballero decía una vez, yo para no maltratarla le digo, habla con la pared. Eso es maltrato. No, pastor, usted no sabe todo lo que yo le iba a decir. Qué bueno que elegiste menos maltrato. Estamos mejorando, pero sigue siendo herida, sigues hiriendo. Porque ella no quiere hablar con la pared, quería pelear contigo. Comentarios irónicos, comentarios sarcásticos, palabras como tú eres demasiado bruto. Entonces tú sí eres ñame. No te lo voy a decir 2 veces porque tú no entiendes. Tú no sirves. Mejor no pierdo mi tiempo contigo. Comentario a su peso, es que después que engordaste o después que rebajaste. O comentario a su sexualidad, no rindes, no das la talla. Y por ahí mejor no sigo. Pero esas palabras que tienen que ver con el físico, con el intelecto, son maneras agresivas, pasivas de herir a la gente y es violencia también. Y Dios se ofende con eso. Quiero abrir un paréntesis aquí. Hay un tipo de violencia que es justificada en la Biblia. Y a mí nadie me enseñó esto. Nunca lo escuché en la iglesia. Se llama la legítima defensa. Oiga esto, voy a tratar de hacerlo breve, pero es necesario. Si una persona intenta contra la integridad física de mi persona o de mi familia, yo tengo el derecho, el deber y la obligación de acudir a la violencia para proteger la integridad física de mía o de las personas que yo amo. Yo soy pacificador. Hasta el día que alguien intente tocar físicamente a mi esposa o a mi hija. Ay, pastor, no, ningún pastor nada. Mejor ore por mí, no me critique. Yo soy como la obra pública, un trabajo en construcción todavía. Si yo tengo la inteligencia emocional y el dominio propio de soportar todo tipo de insultos o palabras que usted me tire a mí o le tire a mi familia. Y tu mamá, qué sé yo qué. Lo más que puedo decir un día es la tuya, ¿verdad? Pero yo no va a pasar de ahí. ¿Y tu esposa qué sé yo cuánto? ¿Y tu hija? Si usted me puede decir lo que usted quiera, decírselo a mi familia, mientras no los toque físicamente, no pasa nada. Ahora, usted tocó a mi familia, mi esposa, mi hija, mi mamá, a Jocelyn, a Odili. Jocelyn no, pues ya se defiende sola. Usted toca a las mujeres que Dios me ha encargado cuidar y posiblemente me salga un viejo hombre que nunca ha salido. Y eso es una defensa legítima, una defensa propia. Y la Biblia la apoya. Lucas 22:36. El que no tiene espada, venda su capa y cómprese una. Jesús se iba a haber lío, iba a haber revolución, iban a haber gente queriendo matar a sus discípulos por causa de él. Le dijo, mire mis hijos, usted tiene mucha ropa, venda una y cómprese una espada. Porque hay gente que usted va a tener que defenderse. Y esa es la legítima defensa. Pastor, eso no está como muy claro. Está bien, más para atrás. Éxodo, capítulo 22, dice, si un ladrón fuese hallado forzando una casa y fuese herido y muere dentro de la casa, el que lo hirió no será culpable de muerte. Pero si fuera de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Porque la legítima defensa tiene sus límites para los cristianos.
El contexto indica lo siguiente. Recuérdense que no había luz en esa época. Si un ladrón entra a tu casa de noche, tú tienes que defenderte. Y si defendiéndote se muere, tú no eres culpable. Porque tú estás defendiendo tu propiedad privada y tu familia. Ahora, si es de día, tú estás viendo, mi hermano, ese hombre lo que tiene un guineo. Eso no había que matar. Como aquí, que se dice que si tú le das de frente, en defensa propia está bien, pero si te da la espalda, no puedes matar. Eso siempre procuren, güey, dame el frente. Para decirle, vamos a hablar, porque no podemos acudir a la violencia. Nunca le tire a nadie de espalda, no se debe hacer eso, ¿verdad? Pero protegiendo a tu familia, siempre de la cara, es lo que dice la ley. Entonces, si el ladrón entra a tu casa, dice, mi hermano, cuide su casa, cuide su familia, Dios te protege. Si tú protegiendo a tu gente, pasa la violencia física. Por eso hay gente en las iglesias que a veces usaban esta cosa de que, pastor, si entra un loco a la iglesia y saca un cuchillo y dice, lo que son de Cristo, pónganse de pie que lo voy a matar. ¿Qué haría? ¿Usted negaría a Cristo? ¿Usted cree que yo voy a poner una vida sagrada, hermosa y preciosa que Dios ha dado en las manos de un loco? Mi vida tiene que estar en las manos de un loco. No, Dios no le ha entregado mi vida a un loco. Se la ha entregado a Dios y a las autoridades que pueden a través de la justicia disponer de ella. No a un loco. Un loco que entra a la iglesia con un arma y que quiere hacer una loquera. Hay que predicarle el evangelio tirado en el piso diciéndole, repite conmigo esta oración. Señor, en tu mano encomiendo mi espíritu. Adelantarle el juicio final. Entonces, no, mi hermano, usted no me va a manipular con eso. Ante la violencia siempre debemos elegir la paz. Pero cuando van a tocar a tu familia, a mi familia, yo le diría, no sé quién eres, no sé qué quieres, pero tengo un conjunto de habilidades muy especiales que he adquirido a lo largo de una prolongada carrera trabajando bajo la sombra. Habilidades que me hacen ser una pesadilla para gente como tú. Si liberas a mi familia en este momento, te prometo que no va a pasar nada. Pero si no, te buscaré, te perseguiré, te encontraré. Pues bien, la Biblia dice, una cosa es la violencia a propósito y otra cosa es la legítima defensa. Eso queda claro, puedo seguir predicando. Si luchas con la violencia, si la violencia es tu tentación, si la ira es tu tentación, te quiero compartir algunos principios que te pueden ayudar en algún momento. Primero, se gana más perdiendo que acudiendo a la violencia. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. El que domina su espíritu es mejor que el que conquista una ciudad. No todas las discusiones hay que ganarlas. A menudo perdiendo ganamos. A veces es mejor tener paz que tener la razón. Hay cosas que el tiempo se encarga de ponerla en su lugar. Miren, les voy a decir algo. Yo sé que en el momento uno se le nubla y se nos va la guagua a todos. Pero cuando usted esté en una situación de atraco, de robo, de pérdida, todo lo material se recupera. Todo. No hay nada material. Por más que te haya costado carro, teléfono, etcétera, no hay nada material que con un poquito de trabajo y esfuerzo y ahorro se pueda recuperar. ¿Sabes qué no se recupera? Un riñón, un pulmón. Tu esposa, si le caen atrás a ella para vengarse de ti, tus hijos, tu vida. Así que habrá momentos donde nos veremos tentados a acudir a la violencia para defender algo. Yo sé, no es fácil, no te voy a juzgar. Yo sé que uno se nubla por la impotencia. Pero ojalá esta oración tú la recuerdes. Y yo también cuando me toque a mí. Todo lo material se puede recuperar. Menos las cosas que pueden provocarse por la violencia. 2. La violencia engendra más violencia. Gálatas tiene un pasaje que no está directamente relacionado con esto, pero pudiera encajar bastante bien. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu
del Espíritu cosecharán vida eterna. Es decir, es la ley que hemos hablado de la siembra y la cosecha. Cuando usted cosecha, cuando usted siembra en el Espíritu, del Espíritu cosecha. Cuando siembra en la carne, en su naturaleza pecaminosa, de ahí cosecha. Y dentro de la naturaleza pecaminosa está la ira, la violencia. Hay algo que yo me repito casi cada día que me monto en mi carro. Hay gente demasiado loca en la calle. De los 4,000 demonios que Jesús le sacó al Gadareno, hay 8,000 porque se reproducen cada día y andan en la calle, que no tienen nada que perder. Tú tienes mucho que perder. Suéltalo. No lo cojas personal. Que rueden durísimo, dice el Señor. Cuando tú peleas, la gente puede ir en contra de ti. Tú no sabes lo que tiene, el arma, la loquera, pero puede ir en contra de los tuyos. Puede buscar a tu esposa, a tu familia, a tus hijos. Tercero, voy a repetir lo que dije hace 4 años. Acudir a la justicia también es espiritual. Y yo sé, y repito, porque no ha cambiado nada en nuestro país, que la justicia es muy lenta y disfuncional. Y yo sé que nosotros los cristianos, lo ideal siempre será perdonar, poner la otra mejilla, extender gracia a la gente. Cuando los casos se dan entre hermanos de la iglesia, no deberíamos ir a la justicia. La Biblia dice, la carta de Corintios, vayan a sus pastores y que se arme un tribunal interno, que se convoquen las partes afectadas y que se pelee entre la iglesia. No vayan a un tribunal a pelear cosas entre hermanos. Un impío no debería mediar entre los hijos de Dios. Así que si la situación es entre hermanos, que entre hermanos la iglesia legisle. Pero si es entre inconversos, ir a las autoridades civiles no está mal. Siempre y cuando, si tú puedes perdonar y dejar y perder, pierde. Pero si estás luchando entre la violencia en tus manos o la venganza en tus manos, ve a la justicia. Entonces, pero ¿y dónde la Biblia dice eso? Romanos capítulo 13 es un pasaje genial. Dice, pero pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. Yo no le temo a la policía, ni a los jueces, ni a los abogados, porque no estoy haciendo nada malo. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellos te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios. ¿Al servicio de quién? De Dios. Los jueces, el presidente, los diputados, los senadores, la policía, todos ellos, Dios, en cierta manera, directa o indirecta, los ha puesto a su servicio. Las autoridades están al servicio de Dios para nuestro bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellos tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Pero eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia tranquila. Entonces, como cristianos tenemos el deber, no la obligación, no es obligado, pero tenemos el deber, podemos acudir a la justicia cuando nosotros lo requeramos. Y Dios apoya eso. Dios no está en contra. Si usted un día tiene que ir donde un abogado, donde un juez, donde quien sea, tenga el derecho o el deseo de hacerlo sin ninguna culpa. Ahora quiero ir un poco más profundo. Ante la ira, si luchas con la ira, si luchas con el enojo, pregúntate lo siguiente: ¿cuál es la causa real de tu enojo? ¿Qué hay detrás de tu enojo? Porque a veces, cuando explotamos muy rápido, tendemos a culpar el detonante. Pero la realidad es, ¿qué me hace explotar tan rápido? ¿Qué me hace no poder controlar esto? Y yo siempre tengo que ir a veces más profundo. Para eso están los psicólogos, para eso están los terapeutas, para eso están los consejeros. Pero hay que ir a lo profundo. La película Avenger, una de ellas, se necesita pelear rápido y alguien le dice a Hulk, o que no es Hulk ahí todavía, sino Bruce, le dice, Bruce, necesitamos a Hulk. Y él dice, rápido me transformo, me pongo Hulk. Pero dicen, ¿cómo tú haces para enojarte tan rápido? Porque se supone que Hulk viene cuando él está enojado. Y él le dice, es que mi secreto es que yo siempre estoy enojado. Y yo creo que hay gente que vive así.
Hay gente que se aira muy rápido porque siempre está enojado. ¿Con qué? ¿Con quién? ¿Con papá? ¿Con mamá? ¿Con Dios? ¿Con el ex esposo? ¿Con los primeros hijos? ¿Con quién tú estás tan enojado que años después, ante la mínima cosa, explotas? ¿Estarás sangrando encima de alguien que no te hirió? ¿Estás sobredimensionando una situación que no tiene que ver necesariamente con esa persona? Con la mínima cosa explotaste. Pero estás explotándole a tu esposa porque no podías explotarle a tu mamá cuando te maltrataba. Estás tratando a tu esposo así porque tu papá te dejó a temprana edad y tú nunca pudiste defenderte y ahora ante la mínima cosa lo tratas a él con la venganza con la que hubieses querido tratar a tu papá. Estás maltratando a un hermano de la iglesia, una hermana a la iglesia por cosas que te hizo una iglesia en tu niñez. Estás tan enojado que nos estamos enfocando en el humo y no realmente en el fuego. Y queremos apagar el humo con el agua, apagando la conducta. Y no vamos al fuego, que es lo que desata eso aquí adentro. Quinto, no acumules presión. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. El necio rápido explota, pero el sabio sabe dominarla. No es que no tiene ira, los dos tienen. Pero lo que distingue uno de otro es que el sabio la sabe dominar. Y yo he hablado mucho con mi esposa estos días, como a veces la presión, sea económica, la ansiedad, el estrés, la ira, los golpes, el dolor, la presión de situaciones que tú estás lidiando, te hacen reaccionar más agresivo en contra de tu naturaleza. Mi esposa está lidiando con mucha presión porque estamos con mi suegra, que es una señora que está con demencia senil. Se le olvidan las cosas, repite las cosas, hace cosas. Esta mañana nos levantamos con la sorpresa de que un paquete de wipers estaba en la nevera donde va la mantequilla y la mantequilla estaba afuera. Creo que la doña se cruzó anoche, sacó la mantequilla y guardó un paquete de wipers en la mantequilla. Yo espero que no se haya preparado un sándwich en la noche. Esta mantequilla sí sabe rara últimamente. Entonces mi esposa tiene tanta presión dentro de casa que hemos planificado la manera en la que por lo menos cada 15 días tenga una salida, algo relajante, para que bote un chin de presión. A veces yo tengo que obligarla, vete, y bloquea el celular y apágalo y no conteste llamada de nadie, yo me encargo. El viernes le cociné a la suegra, mira los niveles espirituales que yo estoy hoy. Le hice puré en la mañana de papa y le hice almuerzo puré de plátano maduro. Eso es lo único que yo sé cocinar, puré. Y se lo comió. Y no murió, y no funcionó la otra cosa que le puse. Le dije, vete el jueves, desaparécete de nosotros. Ni a mí, ni la niña. Llama para saber si estamos vivos, te vamos a dar señales de vida. Y bota un chin de presión. Porque si no administras tu presión, vas a explotar. Te voy a decir algo. Es espiritual tener de vez en cuando un día de playa. Tener un domingo, vete un domingo para las playas, dice el Señor. Pastor, un domingo, sí, un domingo, vete un domingo. Si no te puedes ir un sábado, un viernes, que sería lo ideal, porque no hay que faltar el domingo a la iglesia. Pero si no tienes opción, vete un domingo, un río. Vete cada 15 días a un cine. Ve una película que no sea de esa película pensante que hay que de trama, porque hay gente que le está huyendo a los problemas y se pone a ver películas de problemas. No. Vete, Moana. Lit, ¿cómo se llama la que estaba? Lit, qué sé yo qué. Little Cheater. Vaya, ve algo. Ya nosotros tenemos cada 15 días un stand-up comedy. Vete a ver a Ricky Jera, el Pabellón de la Fama en julio. Eso es espiritual también. Anoche estábamos en el teatro. Y antes de entrar al teatro estamos viendo que vamos en 15 días, porque hay que botar la presión. Nos fuimos a un estando de otra gente, ya lo pagamos anoche. Tenemos que tener cosas quincenal. Si usted puede semanal, gloria a Dios. Pero si usted maneja mucha presión, eso es espiritual, que usted agende cosas que lo relajen. Que usted bote el golpe, que cuando usted llega a su casa esté nuevecito, coge toda la presión que le queda. Pero si acumula presión, va a explotar. Y es como esas
bombas, esas cosas que hay que soltarle la presión al pasito, al pasito, al pasito, al pasito. Y hay momentos que usted explota de ira. No es por el motorista ese endemoniado, o por el vecino bulloso, o por la hija malcriada, o por el esposo. No vota porque tiene tanta presión y no ha votado un poquito. Ore un poco, haga ejercicio. Si no le presiona, haga algo quincenal, semanal, que lo ayude a relajarse. Estamos en verano, vaya a un río y lléveme. Eso ayuda. De Rose Travel, compre un resort un fin de semana. Hable con alguien que lo relaje. Número 6, cuida tu entorno. Atención, sobre todo los más jóvenes, adolescentes, que estén aquí, jovencitos, jovencitas, hombres. Proverbios 22, 24. No te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad. ¿Ya estás pensando en alguien? ¿O eres tú esa persona? Porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. El que anda con sabio, sabio será. El que anda con cojo, al año cojea. Dime con quién anda y te diré quién eres. Nosotros teníamos un proveedor, un técnico, que yo lo quiero mucho, lo amo mucho, pero yo dejé de salir con él. Porque cuando íbamos a comprar cosas, él se ponía a discutir con el suplidor. Y le decía, ladrón, tú lo que un ladrón. El suplidor daba un precio. ¿Cuánto cuesta eso? 100 pesos. Mire, ladronazo. Y yo me quedaba, ay, pero eso es su precio. No, a mí nadie me va a robar, usted no me va a engañar a mí. Ladrón, vámonos. Un hombre de Dios. Y yo dejé de andar con él porque una gente irritable pierde los estribos con facilidad. ¿Y qué pasa? O aprendes de eso o te arrastra, porque al final alguien puede reaccionar contra él y tú estás ahí y pagar. Hay gente que usted va a tener que amarla de lejos, porque hay gente que te provoca, que te aira, que tú vas a tener que hablar con él cada 15 días, cada mes. Pero vas a tener que cuidar tu entorno, porque si no manejas la ira y él te desata la ira muy fácil, tienes que tenerlo bajo control. Quiero cerrar con esto. Estamos en nuestra serie Pecados Escandalosos, Gracia y Verdad. Y la verdad ha sido predicada y la gracia es lo siguiente. La Biblia nos muestra a Moisés en el inicio de su liderazgo cómo, viendo una injusticia, agarró un arma, lo que sea que tuviera en la mano, si no eran sus propias manos. Y su primer día de ministerio, la misma Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. El apóstol Pablo, la primera vez que aparece en la Biblia, es en la escena donde se apedrea a Esteban, el primer mártir. Y dice que Pablo estaba ahí consintiendo en la muerte y se le describe como alguien que respiraba amenaza y muerte. Miren qué manera de describir el carácter de una gente. Respira amenazas. Tan airado, tan agresivo que lo que respira no es oxígeno, es amenaza y muerte. Y de Pablo, por toda su trayectoria en Cristo, lo que vemos es un hombre con un alto dominio propio. Es posible que tú puedas identificarte con Moisés al inicio de su ministerio, o con Pablo respirando siempre agresividad. Pero si Dios transformó a Pablo, y si Dios transformó a Moisés, a ti y a mí también lo puede transformar. Pablo, en una ocasión, le hacen una injusticia, lo van a golpear en la cárcel, y Pablo dice, hey, miren, yo soy ciudadano romano. Dicen, ¿qué? Sí, eso es defensa propia, la legítima defensa. Miren, no, espérate, tú no me puedes golpear a mí. Yo no soy un inmigrante ilegal, yo soy un ciudadano, a mí se me respeta. Usó sus derechos sin violencia. Y Moisés, en Éxodo 14:14, cuando el pueblo de egipcio oprimía a Israel, que lo normal, lo ideal era una revolución, era una guerra civil, Moisés dijo, estén tranquilos, Jehová peleará por nosotros.
Miren qué nivel de mansedumbre para alguien que empezó su carrera matando a uno, a mitad de camino aprendió que hay pleitos, que es mejor. No es quedarse de brazos cruzados, es quedarse de rodillas cruzadas. Y decir, Señor, tengo ganas de adelantarle tu venida. Tengo ganas de tomar la venganza en mis manos, pero hoy vengo ante ti porque tuya es la venganza, dice tu palabra. Porque tú peleas mejor y peleas limpio. Te pido que te encargues de esta situación y yo renuncio a actuar. Y yo no sé si te trae paz esto, pero yo he aprendido a lo largo de la vida y de la Biblia que Dios sí sabe pelear y que aunque sus misericordias son buenas y nuevas, Él es juez justo y Él es un padre que defiende a sus hijos y cuando menos te lo imaginas puede ponerse de pie a tu favor y darte la justicia que te merece. Deja que Dios se encargue de lo que tú no puedes. ¿Es fácil? No, no es fácil. Caemos every day, cada día nos veremos tentados a pelear de una manera u otra, con la boca, con el corazón, con las actitudes, con la ironía, con el sarcasmo, con el grito, con la voceadera, con lo que sea. Pero cada día tenemos una oportunidad de decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Tú has hecho de mí una nueva criatura, ese no soy yo. Mi mamá nos contaba, mi mamá es Paulino de San Francisco de Macorís. Y yo no sé si se da en Estados Unidos eso o en otros países, pero en Dominicana hay lugares que por naturaleza la gente es más agresiva. Mi mamá es de la Loma de San Francisco, donde el que se mete contigo la paga. Y mi mamá contaba que mi abuelo, su papá, la gran hazaña de mi familia Paulino es que el abuelo y su hermano pelearon con 22 hombres. Mataron a su hermano y el abuelo quedó lisiado hasta su muerte de esta mano. Pero peleó a los puños o a las navajas con 22 hombres. Y cada vez que yo me veo provocado a la violencia, no física en mi caso, no es mi naturaleza, pero sí verbal o emocional o psicológica. Yo recuerdo que en mi sangre yo tengo, a través de los paulinos, una tendencia a la ira y al enojo. Pero yo también recuerdo que en mi sangre yo tengo la sangre de Cristo Jesús, que me transformó y me redimió y me bendijo y que puede pesar más. Puede pesar más. Y a veces el viejo hombre sale, sí. Martín Lutero decía, pensé que había ahogado mi viejo hombre en las aguas del bautismo hasta que descubrí que el malvado sabía nadar. A veces el viejo hombre sale del río y resucita y está más vivo que nunca. Y es por eso que la gracia te hace volver día tras día a la cruz otra vez, hasta que el Señor haya renovado cada área de nuestra vida. Póngase de pie, por favor. Padre, gracias por tu gracia. Ayúdanos a responder con gracia, con amabilidad, con altura a aquellos que nos desean lo peor. Ay, ayúdame a responder mejor a mis haters, a dejarte a ti que me defienda. Ayúdanos a tener un chin de gracia en el tránsito ante estos motoristas endemoniados. Ayúdanos a los esposos, a las esposas, a los hijos, a modelarte a ti y no a nuestra ira pasiva o agresiva. Danos dominio propio.